Como sabemos, al crear una consulta, lo que realmente realiza es grabar un código SQL con un nombre de la consulta, y almacenarlo en la base de datos. Así, al seleccionar una consulta pulsando el botón derecho, accedemos al diseño de consulta. Entramos en el modo de vista diseño, y si volvemos a pulsar el botón derecho y seleccionamos vista SQL, accedemos a la vista SQL donde vemos el código SQL que forma esta consulta. Vamos a ver cómo podemos crear en tiempo de ejecución consultas. Para ello creamos un cuadro de texto que almacenará nuestro código SQL y un botón para crear y ejecutar la consulta. De esta forma podemos crear un editor SQL con el que podamos interactuar con las tablas de nuestra base de datos a través de este lenguaje. La función createQuery quedaría así. Desactivamos los avisos de actualización. Definimos un objeto QueryDev para crear la consulta. Cerramos la consulta. Si intentamos crear o eliminar una consulta que está abierta, nos daría un error. Entonces la cerramos. Conduceme de close. A continuación tendremos que eliminar la consulta si existe. Por ello, si no existiera la consulta, daría un error, con lo cual tenemos que activar onError resume_next. Es decir, primero, si se produce un error, continúa la ejecución. Pasaría a la línea siguiente, borraría nuestra consulta query tmp. Si esta no existiera, como estamos en un error resume_next, continuaría la ejecución. A continuación, desactivamos el control de errores para que continúe la ejecución normal. Creamos la consulta con el código SQL que se introdujo en el cuadro de texto. Esta se guarda con el nombre indicado, query tmp. A través de currentdb, createQueryDev. Y por último, abrimos la consulta creada y esta mostrará los datos si es un select o bien si es un update los actualizará. Cerramos el objeto QDF y liberamos la variable QDF.